Cuando Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo. He tenido el honor de predicar de los dos profetas menores más largos que existen en la Biblia. Cualquiera de los dos más largo que Daniel, que no es profeta menor, porque esto de ser profeta menor, mayor, es bastante arbitrario, ya lo veis. Además es un profeta francamente difícil, porque lo único que sabemos de él es su profecía. Llevaba ya 5 veces leída el libro y decía, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Si no sé no entiendo nada, Señor. He acabado de leer tropecientas veces, no te digo cuántas, este libro, en estas semanas, meses más bien, y aún, lo confieso abiertamente, no he entendido las profecías. Pero no pasa nada, porque yo no vengo aquí a explicar las profecías. No se espera de mí que yo explique las profecías de Zacarías. Lo que se espera de mí es que yo comparta lo que he aprendido de Zacarías, y eso pues sí lo voy a poder hacer, espero. Y otra cosa que sí he aprendido, que me lo he pasado bien, es porque después de unas cuantas veces de no entender nada, es como cuando oyes a una persona hablar en un idioma extranjero, depende del idioma. A veces no sabes lo que está diciendo la persona, pero sí sabes de lo que está hablando. Con Zacarías es parecido. Desde luego no sabes de lo que está hablando las profecías exactamente, pero sí entiendes de qué va el pasaje y la profecía. Eso pasa en gran medida. De hecho, el pasaje de Zacarías, el libro, tiene 2 partes, que son las 2 partes de nuestro sermón. Capítulos 1 a 8 y capítulos 9 a 14. Son pasajes distintos. El 1 trata con situaciones inmediatas, cercanas al pueblo, que tienen que ver con la restauración del templo, la reinstauración del servicio y la adoración en él. Y la segunda parte son cuestiones más futuras, más escatológicas, mesiánicas y algunas apocalípticas. Algunos de esos pasajes está claro que ni siquiera se han cumplido. Otros se cumplieron cuando nació nuestro Señor, mucho después, como 500 años después de haber sido dichos. Insisto, algunos ni siquiera se han cumplido. Pero bueno, todo eso queda un poco en los tecnicismos del libro, que son buenos, que debes leerlos, algunos de los cuales están ahí en la versión de internet que os he dejado, que es un poco más amplia que el papel que os hemos entregado. Y vamos a lo que vamos, que es, ¿qué me puede decir a mí Zacarías, yo que soy un cristiano del siglo XXI? ¿Tanto tiene que ver el mundo de Zacarías con el mundo mío? Pues tal vez sí. Si no, mira, escucha. Resulta, cuando Zacarías vuelve, Zacarías seguramente nació en Babilonia, para empezar, porque el abuelo o el padre, o los abuelos o los padres de Zacarías fueron deportados. Era miembro de una familia sacerdotal, lo cual quiere decir que era hombre de cierta cultura, de cierta preparación, y entonces cuando la invasión babilónica, los babilonios se llevaron a parte de la población y otra parte la dejaron. A él se lo llevaron porque era una persona preparada y podía ser de interés para el imperio babilónico, como pasó con Daniel, ¿te acuerdas? Se lo llevaron para Babilonia. Cuando los persas vencen a Babilonia e instauran el nuevo imperio posterior, entonces la política de dispersión de los países ocupados varió. Y ahora ya la gente que era importante dispersarla y dejarla perdida por el imperio para diluir su identidad nacional, para que asimilaran mejor la cultura del imperio en cuestión, para sofocar más fácilmente los intentos de reorganización y de rebeliones sociales y nacionalistas a fin de recuperar sus costumbres, formas y tradiciones, que es lo que habían hecho los asirios y los babilonios. Para los persas esto no era importante y dejaron que la gente pues que volviese a sus casas. Ojo, que no volvían a Israel, que aquello no era Israel, aquello era una provincia del imperio persa y se fueron allí. Allí no había rey, allí había un emperador que era Darío o Ciro o quien fuese, que estaba a 1500 kilómetros de distancia. Entonces Zacarías vuelve. Los ciudadanos con los que vivía Zacarías en Israel, más que Israel, porque aquello no era Israel, era una provincia, insisto, en Jerusalén, eran ciudadanos que vivían entre ruinas, algunos de los cuales habían vuelto como él,
los más cualificados tal vez, vamos a decir, otros habían nacido allí entre las ruinas de la ciudad, porque no todos fueron deportados. Los que nacieron allí y vivieron, crecieron en una ciudad sin murallas, sin templo, sin palacio gubernamental, sin organización política, ni territorial, sin culto. Los que crecieron allí y vieron volver a Zacarías, sabían que aquel Dios de la Biblia, que les había sacado de Egipto y que abrió el mar y los hizo pasar en seco y los trajo a la tierra, que hizo obras muy grandes, al final, habló desde el punto de vista de la gente, probablemente muchos de los allí supervivientes, al final tuvieron el mismo destino que los de Tiro, los de Sidón, filisteos, edomitas, nabateos y hasta egipcios, todos subyugados por los persas. ¿Qué más da en quién creas? ¿De qué sirve creer en Dios? Si al final todos somos miembros de un mismo gran imperio y formamos parte de una de sus insignificantes provincias. ¿Te suena esto a lo que vives ahora? Tampoco es tan distinto a veces. La gente era superviviente en el sentido físico, porque sí, sobrevivía como podía en terrenos devastados, sin protección alguna. ¿Te suena esto? Tú no vives en una ciudad sin protección. De hecho, nuestras ciudades no necesitan murallas. Tal vez sí nuestros países, que también tienen murallas. Las paredes que delimitan tu vivienda son una forma de muralla. O la pequeña valla que delimita el jardín dentro del cual está construido tu casa también lo es, o el control férreo que realizan nuestras fuerzas de seguridad sobre las fronteras de nuestro país son una forma de muralla todavía, pero ese no es el tema ahora. El tema es que la sensación de desamparo, que ese sí es el tema, de desorientación, de desprotección, del sálvese quien pueda, de esto es la posguerra, del pillaje, del escepticismo. ¿Dónde está Dios? ¿Para qué queremos a Dios? Si desde el año 700 que empezaron a ir mal las cosas de verdad, con los samarios, las cosas no han ido cada vez, nunca han ido mejor. Y ahora los profetas que dicen que hablan en nombre de Dios, afirman que esto no ha terminado y que el mal todavía está por venir. Ni mejor ni peor, pero aún faltan cosas malas por venir. Y las cosas buenas que cuentan no le ponen fecha. Personas con mucha soledad, con mucha poca identidad. Los judíos habían perdido la noción ya, aquello de las tribus, yo soy de, ¿te acuerdas? Para ellos era muy importante saberse miembros de la tribu de Benjamín, la de Dan, la de Zabulón, allí ya nadie sabía nada. Porque no había registros, porque no había organización. Claro, yo creo que esta situación tampoco es tan distante de la que estamos viviendo nosotros. No porque tengamos caos social, o a lo mejor sí, pero desde luego porque tenemos caos espiritual y caos moral. Y espero que aquí estemos todos de acuerdo. Vivimos una situación en que es un sálvese quien pueda, crea cada uno en lo que pueda o en lo que le venga bien y sobreviva. Hay personas, ayer me acuerdo, me enteré que había personas que se casan consigo mismas, yo no lo sabía, me acabo de enterar. O sea, yo me prometo fidelidad eterna a mí mismo y me caso conmigo, pero es que hay otras personas que se casan con otros de su mismo sexo, hay otros que se casan con otros de distinto sexo, hay otros que no se casan con ninguno, hay otros que se casan con todos los religiosos, se casan con toda la humanidad o con toda su sociedad. Aquí cada uno parece que se casa con quien le da la gana. Si es que el matrimonio es lo mismo para todos. ¿No es bastante parecido esto a lo que le estaba viviendo Zacarías y sus conciudadanos? Nadie tenía esperanzas de futuro. Nadie pensaba que las cosas fuesen a ir mejor. Porque los pocos... la experiencia demostraba que creer en Dios o no creer en Dios daba igual, porque al final te aplastaban persas, asirios, babilónicos y los que iban a venir, que, Zacarías menciona ya a los griegos. O sea, que aún parece que no hemos acabado, como así fue. Pero
¿No encuentras parecido con la situación que tenemos, o que vives, o que ves en tu entorno? De avatares sin sentido, de aburrimiento, de hastío, a veces de tu propia existencia, de la sensación de que, como una vez leí en un libro, la vida es una náusea. Yo honestamente creo que no estamos tan lejos de los tiempos de Zacarías. Sí en el sentido físico, pero no en el sentido emocional, moral y espiritual. Por eso creo que el mensaje de Zacarías, salvando las distancias, es bastante oportuno para los hijos del siglo XXI y tiene mucho que decirnos. Y lo que tiene que decirnos es a dos niveles. Por una parte, lo tenéis ahí apuntado y lo voy a leer porque es una frase, me salió demasiado larga y no supe cómo cortarla. Pero por una parte, te pregunto y me preguntas, retomemos este momento que es un momento importante del sermón. ¿Qué tiene Zacarías que decirme a mí 2000 años después y 3000 kilómetros de distancia? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, pues entiendo humildemente lo que yo no sé muy bien cuál es el mensaje después de tanta profecía, pero lo que yo he aprendido y que lo que yo comparto contigo son dos cosas. Primera, y es lo que dice Zacarías a lo largo de todas sus afirmaciones y reprensiones al pueblo, tienes que tener ánimo para continuar viviendo en santidad a Dios, diría él. Yo, en palabras del siglo XXI, diré, para continuar viviendo tu vida cristiana, por favor, aquellos no eran cristianos, pero entendamos, ¿bien? Para continuar viviendo tu vida cristiana a pesar de las dificultades, sin rendirte al desánimo y cuidando tu relación con Dios. Esa es la primera afirmación que Zacarías deja. Y la segunda afirmación que nos deja es que recuerdes siempre y tengas esperanza, porque Dios reina y cumplirá sus promesas aun cuando las circunstancias no parezcan las mejores, y esto tiene que mantenerte esperanzado en tu vida cotidiana. Lo quería cortar, pero no sabía cómo. Fíjate, primera afirmación. Procura tener ánimo para continuar viviendo tu vida cristiana a pesar de las dificultades, sin rendirte al desánimo y cuidando tu relación con Dios. Vamos a leer 8 versículos del capítulo 1. Este sermón lo voy a predicar desde un avión. Acabo de subirme al avión y voy a predicar desde el avión, así. Y voy a ir diciendo las cosas deprisa y, en fin, y cuando llegue la hora, pues pararemos y ya está. Porque al final no es ni corto, porque afortunadamente la abundancia y la profundidad de Zacarías excede mi conocimiento y el tiempo de que dispongo. Pero no pasa nada, haremos lo que podamos y ya está. Vamos a detenernos en versículo 1:8 del capítulo 1, que es formidable. Te digo una cosa, Flor, estuve como semana y media dudando si predicaba esto o de todo el libro. Ahí encallado. Tanto me impactó, pero al final dije, bueno, no sé. Vale. Otro día, tal vez en el futuro, no descarto volver a este pasaje. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Dios en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas. Los primeros, ¿qué primeros? Sí, los que hubo antes de todo esto que ha pasado. Esto ocurre en el 520 y algo, después del exilio. Pues, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos. Esto fue antes de. Volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están ahora? Y los profetas han de vivir para siempre, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres, que fueron el de, y
Tú, por eso ahora te ves después de... Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Dios cumplió su palabra. Este pasaje es tremendo. Aquí está la historia de Israel reducida a 4 versículos. Pero como estamos en un avión, mira, procura tener ánimo. Y ten ánimo primero, porque Dios sale al encuentro cuando le buscas honestamente y sinceramente. Te lo vuelvo a decir, esto es precioso. Dios sale al encuentro cuando le buscas honestamente. Esto lo he dicho ya alguna vez desde aquí delante. Pero como sale en el pasaje, lo voy a volver a decir. La oferta de Dios, fíjate cuál es: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Si tú te vuelves a mí, te encuentras conmigo, porque yo estoy dispuesto a encontrarme contigo. Si tú no te vuelves a mí, yo no me voy a encontrar contigo y te vas a quedar solo como estás en la vida. Volveos a mí. Hermanos, ten cuidado, porque si yo dice, y yo me volveré si tú te vuelves, el principio de oro es la norma habitual. Escúchame bien, momento importante de mi sermón, lo voy a marcar, porque como estamos en verano, momento importante. Dios no va a hacer por ti nada que tú debas hacer. Si tú no te vuelves a Dios, Dios no se vuelve a ti. Pues vaya como es Dios. Es que Dios no puede forzarme a que yo vuelva a Él de manera milagrosa. Hombre, pues claro que puede, pero eso ya no tiene gracia, no te vuelves, ya te vuelve Él. ¿Tú qué quieres? ¿Ser tú o que Dios te robotice? Dios respeta la libertad humana. Si no te vuelves a Dios, te quedas sin comunión con Dios. Más cosas, fíjate. Y yo me volveré a vosotros, pero no nos volvemos, no nos reencontramos y ya está. Porque aquí hay un grave problema. ¿Cuál es el grave problema? Versículo 5. Vuestros padres, ¿dónde están los profetas? Han de vivir para siempre, pero mis ordenanzas... versículo 4. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron. El gran problema que tenían, el gran problema que tenemos, el gran problema que tiene cualquier ser humano... ¿Lo digo o te lo imaginas? El pecado. Estamos separados de Dios por el pecado. Palabras más claras, Pablo. Dios no soporta el pecado. Y eso no tiene solución, ¿eh? Dios ama al pecador, y toda la historia de la humanidad es el esfuerzo de Dios por salvar este problema de separación entre su creación y Él. Porque a poco de la creación ya fracasó la humanidad, y toda la historia lo que vemos es Dios tratando de recuperar la comunión con el hombre. Y Dios no puede obviar este asunto del pecado y tener comunión con nosotros y hasta llevarnos al cielo igualmente. Al fin y al cabo es Dios. ¿Qué más da? Los pecados se los puede perdonar todos. No, la cosa no es tan fácil. Dios no puede hacer eso. Pero sí es Dios. No es tan fácil. Dios no puede perdonar el pecado y ya está. Pero eso lo sabe todo el mundo aquí. Pero, bueno, casi todo el mundo. Y a los pocos que no, se lo explico yo ahora. Claro, Dios no puede hacer eso porque, yo qué sé, tú tampoco puedes terminar respirando debajo del agua practicando lo suficiente. No se trata de cuánto practiques y añadas 1 minuto diario a tu inmersión. Es que, no sé, me temo que tenemos pulmones y no branquias de estas, y no es cuestión de probar, es cuestión de que estamos inhabilitados por naturaleza. Dios no soporta la comunión con el pecado porque no puede tener el pecado en su presencia. Ese es el problema. Y tú, perdona que te lo diga, naciste pecador. Y yo también, ¿eh? Y lo que es peor, pecamos todos los días. Si Dios simplemente obvia ese pecado, al llevarse a los pecadores a su gloria, mete el pecado en el cielo, y eso no puede suceder. No es tan sencillo. Bueno, pues que Dios borre el pecado. No, porque en la santidad de Dios eso tampoco se puede hacer. Dios siempre ha dicho, lo repite varias veces en la Biblia, ayudadme a corregirme si me equivoco, la paga del pecado
eso es muerte. Es decir, yo merezco morir no solamente físicamente, sino espiritualmente, eternamente, pagando mi propio pecado. Porque así soy yo. Y Dios resolvió este gran drama humano, este enorme problema sin solución humana. Como ahora vamos a ver, tuvo solución, pero fue una solución difícil y costosa. Difícil porque suponía que el propio Dios se hiciera hombre, y costosa porque así todo el precio que se pagó fue alto. ¿Cuál es la solución? Como todo hombre debe morir pagando su propio pecado, el problema es que ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Acabo de decir que todo hombre, por naturaleza y definición, es pecador. Una aclaración, por si alguien no me entiende. A ver, la salvación no se hereda, pero el pecado sí. Entonces, si tú no haces nada, naces pecador, pero si tú no haces nada, no vas al cielo. Bueno, volvamos. Entonces, dada esta situación, ¿cuál es la solución? Puesto que todos nacen pecadores y todos merecen su propio pecado y su propia condenación por justicia, separados eternamente de Dios, cada cual está atado a su fatal destino. Pero hay solución. Y la solución no puede provenir de la propia humanidad, porque nadie es capaz de vivir sin pecar y de esa manera congratularse con Dios. Eso es imposible. Del mismo modo que no podemos respirar bajo el agua, no podemos hacer eso. A lo mejor puedes estar un instante sin pecar, pero no una temporada ni una vida. Bueno, no te aburro más, porque algunos sabéis esto mejor que yo y algunos, pues tal vez, ¿no? Pero es bueno que nos recreemos en este asunto, porque esta es la esencia de nuestra salvación. La solución que Dios encuentra, y los que no conocéis esto, escuchadme bien, momento álgido de mi sermón, la solución que Dios encuentra es Él mismo hacerse hombre. Ojo, pero un hombre perfecto, porque si peca ya la hemos liado, ya es uno de más y ya no puede salvar a nadie ni a sí mismo siquiera. Hacerse un hombre perfecto, pero al mismo tiempo hacerse Dios. Perdón, me expreso mal. Seguir siendo Dios. Hay que medir bien las palabras aquí. Seguir siendo Dios al mismo tiempo que se hace humano. Pero no baja en una nave espacial. Nace de la tierra como un humano cualquiera y de ese modo demuestra a sí mismo, a Dios y a la humanidad, que para Dios es posible superar el pecado que todos heredamos y tenemos. Y ahora viene la jugada divina. Cuando ese hombre fue crucificado, estoy hablando de Jesucristo, cuando ese hombre fue crucificado por una cuestión legal, política, y por una cuestión espiritual a la vez, para los romanos era un tema legal, para Herodes también, pero al mismo tiempo tiene una dimensión espiritual. Cuando ese hombre perfecto, Dios, es crucificado, sucede un milagro, y es que Dios dice, muy bien, este hombre está pagando un pecado que no ha cometido porque es perfecto. En realidad, técnicamente no está pagando ningún pecado. Y toda aquella persona que se identifique con esta muerte, ese es el milagro de Dios. Y que entiende que esa muerte es el pago por su pecado que él merece, yo entiendo que el hombre perfecto, Dios, ha satisfecho mi justicia, el pecado de ese hombre, mujer, se ha pagado con una muerte, yo me quedo tranquilo, y ese hombre, mujer, tiene comunión conmigo. Ahora, ¿quién mueve la ficha? ¿Te lo crees y obras en consecuencia o no? Volvemos al pasaje. Porque si no te lo crees, pues sigues como tu vecino, como tu compañero de trabajo. Si te lo crees, te conviertes en cristiano. Bueno, volvamos, Pablo, volvamos. Porque Dios no tolera el pecado, hace falta toda esta maniobra de salvación que Dios estuvo pensando en el seno de la Trinidad y que se llevó a efecto hace 2000 años. ¿Bien? Pero por favor, el pecado de Dios, la intolerancia de Dios para con el pecado existe. Segundo lugar, el pecado tuyo, personal, existe. Y el pago por el pecado se efectuó.
No vamos a ir de gratis, en este sentido, al cielo. Vamos a ir por gracia, pero no de gratis. Bueno, sigamos, Pablo, no te enredes. Mira, si hay un verdadero arrepentimiento, aquí otro momento álgido de este sermón, si hay un verdadero arrepentimiento, Dios sale al encuentro del pecador arrepentido. ¿Dónde lo veis, Pablo? Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Dios siempre tiende la mano a todo aquel que le busca sinceramente. A mí me pasó. Cuando yo busqué a Dios, Dios me salió al encuentro, y lo vi en el Calvario. 2 personas con el mismo destino que el Salvador. El uno, acuérdate, le dice, bueno, si es el Hijo de Dios, arregla esto. Perdón, no quiero parecer irreverente, pero sálvate a ti, a mí, nos vamos de tapas 2-3. ¿Para qué estar aquí? Que nos van a matar. Y el otro le dice, pero ¿cómo te das cuenta de lo que está pasando aquí? Es que ni aún, que estás a punto de morir, en los albores de la eternidad, ¿no te das cuenta de lo que se está sucediendo? ¿No te da vergüenza hablarle así al Hijo de Dios? Por favor, Señor, cuando vuelvas en la eternidad, acuérdate de mí, que yo estoy aquí igual que el otro, pero yo no soy igual que el otro. Bien, si hay un verdadero arrepentimiento, lo vemos en ello, yo lo he visto en mi vida, Dios sale al encuentro. El juicio de Dios, por favor, no es por asustar a nadie, versículo 6, existe. Ten cuidado, no abuses de él, porque al final todo lo que Dios decía, se cumplió. No solo en Israel, en Nínive, en todas aquellas, lo hemos visto en estos sermones de estos tiempos, en aquellas imperios y civilizaciones que atosigaron, que atacaron a Israel, se cumplió el castigo de Dios. Cuidado, porque las amenazas, los avisos, perdón la palabra, que tal vez no sea la mejor, pero los avisos, las advertencias de Dios son en firme. Ten ánimo, que Dios en su amor es fiel a sus promesas. Bueno, padres, es que lo quería saltar, pero no debo, esto es importante. Padres y no padres. Fíjate en el versículo 4, hay una frase ahí escondidas, que quiero empezar a volar más deprisa, pero no seas como vuestros padres, o no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas. No seáis como vuestros padres. Tú que eres hijo de tu padre, no seas como tu padre. Padres, yo soy padre. Madres, tenemos, lo digo con cariño, con respeto por la memoria de mi padre, pero tenemos el deber de superar a nuestros padres. Y que aquellos errores de educación que fueron cometidos en nosotros, no los cometamos en nuestros hijos. Y aquellos errores, aquellos pecados que fueron cometidos en Israel, esas cosas que hemos aprendido, que destruyen y arruinan las vidas de las personas, no deben ser al menos tolerados en nuestras vidas ni en nuestras familias. Padres, somos responsables en cuanto somos líderes espirituales de nuestras familias. Padres y madres, quiero decir, al menos los que tenemos hijos pequeños. No seas como vuestros padres. Aprende de sus malos ejemplos y corrige en tu vida actual. Ten ánimo, Dios en su amor, acabo de decir, es fiel a sus promesas, versículo 1:17. Ten ánimo, Dios es un Dios protector de sus hijos. Eso está el versículo 2. 4. Y le dijo, corre, habla este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén. ¿Quién se atrevería a vivir en una ciudad sin protección? Bueno, para ti, ¿quién viviría en una casa sin puertas exteriores? Bueno, pues nadie, porque nos da seguridad, nos da protección. Pues dice, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Habrá tantos que no cabrán. Y yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Yo seré quien vigile la ciudad. Y pone este ejemplo como una muralla de fuego alrededor de ella. No importa que ellos vigilen, yo cuidaré de esa ciudad. Hermanos, Dios en su amor no solamente es fiel, sino que es un Dios protector de sus hijos. Ten ánimo porque también Dios responde
a la fidelidad de su pueblo con restitución y bendición. Eso está en el capítulo 3. Y ofrece perdón a sus hijos, los que vuelven a ellos, a él. Perdón con una limpieza absoluta de sus pecados. Ten ánimo, porque Dios es un Dios de esperanza. Capítulo 6, versículos del 9 al 5. La esperanza basada en la propia palabra de Dios. Lo leemos, merece ser leído. Del 9 al 15, es una profecía y dice: pero mirad más allá de la profecía y las afirmaciones que contiene. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: toma de los hijos del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en la casa de Josías, su hijo de Sofonías. Tomarás pues plata, oro, y harás coronas y las pondrás en el cabezal del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y ahora viene la profecía. A ver, aquí todo un simbolismo. ¿Cuál es la cuestión aquí? Dios es un Dios de esperanza, pero bueno, vamos a ir despacio. Aquí hay que ir despacio. Primera cuestión: la esperanza tiene que estar bien fundada, porque si no es una utopía o una leyenda. Y la esperanza esta que yo transmito, diría el Señor, está basada en mi propia palabra. ¿Cuál es? Versículo 9, vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Dónde está fundada tu esperanza? ¿En tu plan de pensiones? ¿En los ahorros que tal vez te puedan resolver muchas eventualidades de la vida? ¿En tu salud, porque eres joven, sano y fuerte? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Tu posición social? Aquí somos todos iguales, pero luego cuando salgo soy alguien en la vida. La gente me admira. ¿Dónde está tu esperanza? Lo vamos a preguntar de otra manera. ¿Qué es aquello para lo cual vives? Esa es la esperanza. Bueno, pues la base de esta esperanza es de suponer o cabría esperar que es la propia palabra de Dios, porque Él afirma las cosas y cumple su palabra. Fíjate que esta esperanza requiere de varias condiciones. Versículos 10 a 12. Ahí toma nota, haz lo que quieras, no me puedo parar mucho más, estoy ya estresado. Pero la esperanza que Dios ofrece y que Dios promete, no se trata de decir, bueno, yo creo en Dios, a la que Dios me resuelva mis problemas. La esperanza, versículo 10, es, toma. Versículo 10, 11, tomarás, es decir, una serie de instrucciones que la persona, o sea, en este caso Zacarías, cumple, al final de la cual obtiene una recompensa, que es la que se expresa en versículos 13 y 15. Leedlo en casa, por favor. Y claro, yo miro mi vida y me veo a veces esperanzado a medias o vagamente esperanzado, porque francamente no me veo responsable cumpliendo con responsabilidades o cometidos recibidos de Dios. Entonces, ¿a qué juegas, Pablo? ¿Me estoy explicando o me estoy liando? Explícalo mejor, Pablo. Sí. Es decir, claro, a veces yo juego a la esperanza cristiana sentado en el sofá. Y ya está. Y como Dios es un Dios de amor, y además yo empiezo a recitarme versículos a mí mismo, aquí sentado en mi sofá, sin complicarme la vida para nada, y sin salir del sofá, ni siquiera abrir la puerta, no sea que me encuentre fuera de ella algo que no me gusta, pues en este diminuto espacio creo una atmósfera. No, eso no es la esperanza que Dios
ofrece a sus hijos. Es la certeza de que Él va a recompensarles, va a acompañarles y a obrar en ellos cuando tales hijos cumplen con las responsabilidades que Él espera de ellos. No es una esperanza pasiva como la que tengo yo sentado en mi sofá, recitándome versículos sin complicarme la vida y procurando no ver a nadie, no sea que me la compliquen. Es una esperanza activa. Es una convicción que tengo, que debes tener en mitad de tus circunstancias diarias y con tus responsabilidades cotidianas, dentro de esta iglesia y fuera de ella, porque no puedes pasarte la vida como yo he intentado, sentado en un sofá, en una habitación cerrada solo. Lo he intentado, pero no se puede. Al final acabas viendo a tus hijas, a tu esposa, te llama la gente por teléfono. Así, no me complica a nadie la vida. No funciona la vida espiritual así. Ten ánimo, porque Dios nos pide justicia y sensibilidad con los demás, especialmente con los más vulnerables y desfavorecidos. Versículos 7 a 9 de este capítulo 7. Capítulo 7 del 9 al 10. Hacemos un salto. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada día, cada cual con su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, esto es gracioso, se están portando mal, ellos ponen su corazón como un diamante, cuidado, no te confundas, tú eres un romántico, hijo del siglo XIX, y te crees que los diamantes son cosas valiosas, maravillosas, es verdad, pero eso es desde el siglo XIX que aprendimos a tallarlos. Hasta entonces eran piedras duras que no se podía hacer nada con ellas, porque es que no había manera de pulirlas, ni de trabajarlas, ni de nada. No servían para nada, solo servían por su dureza. Bueno, pues dicho esto, pusieron su corazón pues endurecido hasta tal punto que es que no se enteraban de nada. Y lo que caracteriza a los hijos de Dios, lo que esperaba Dios de su pueblo, es que hubiese sensibilidad por el huérfano, por la viuda, por el desamparado, el que no tenía un padre protector que velaba y trabajaba la tierra para llevarle sustento. El problema que había allí es que se practicaba el que se busque la vida. ¿Esto lo practican en tu barrio o solo en el mío? En mi entorno se da mucho el que se busque la vida. O una frase más literaria, pero que viene a decir que cada palo aguante su vela. Tú tienes tus problemas, tú resuelves tus problemas, tú te apañas con tus éxitos y tus fracasos, pero esto no es así en el reino de los cielos. Esto no puede ser así en el reino de los cielos. En el reino de los cielos lo que tiene que haber es una importante sensibilidad de todos para con todos, especialmente para los desfavorecidos. ¿Quiénes son los desfavorecidos de esta iglesia? ¿O los desfavorecidos ahí fuera? Pues no lo sé, habrá que mirarlos, pero los hay. Los hay. Y hay que ser sensibles con esas personas. No necesariamente son los huérfanos, los viudas y los extranjeros, o sí, no lo sé. En aquellos tiempos sí lo eran, porque el extranjero no tenía tierra, no tenía sustento. La viuda no tenía el marido que le cultivase la tierra y le proporcionase los alimentos. Y el huérfano, ya te contaré. ¿Bueno? Tal vez sea nuestro caso todavía no, pero lo que sí es nuestro caso con seguridad es que hay que ser sensible, despierto y buscar los desfavorecidos en nuestro entorno y ser especialmente justo con ellos. Estamos en el primer punto. Hay una frase de John Wesley que es oportuna ahora. No pasa nada, predicamos un punto y ya está, no pasa nada. Hay una frase de John Wesley que quiero leeros. Es que el pasaje da para más. No leo lo de Wesley, mira. Leemos 7 versículo 9 otra vez. Así habló Jehová de los ejércitos: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia. Es que no quería detenerme a estas palabras, pero es que hay que hacerlo. Juzgad conforme a la verdad. ¿Qué es juzgad? Dirimid la situación, mirad y observad, valorad la realidad que os envuelve. No digáis, que se busque la vida, que cada uno se apañe, como me he apañado yo.
Eso no es juzgar, eso es vendarte los ojos. Juzgad, valorad, estudiad, escudriñad, analizad la verdad, conforme a la verdad, que este epíteto es importante, no con banalidad, que se busque en la vida, a ver si tienen la suerte que le va como a mí, no, conforme a la verdad, con justicia, con equilibrio, con sensatez. Sigamos. Haced misericordia, tened compasión del otro, tienes que tener misericordia. ¿De quién? Pues no lo sé, del huérfano, de la viuda, del necesitado de tu entorno. No dice que sea en la iglesia ni en el pueblo, bueno, más bien dice del extranjero, o sea, que ni siquiera era judío. Yo te digo, tengamos este espíritu con el de la iglesia y con el de fuera de la iglesia, porque es propio de los nacidos de nuevo. Cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero. Es decir, fíjate que es sugerente, porque oprimir no es estafar, no es engañar, es imponer una carga que el otro no puede sobrellevar. Es decir, me aprovecho de ti porque el mercado laboral está muy mal y te ofrezco un trabajo de 12 horas por 800 euros, que es lo que está pasando en la costa en algunos restaurantes. Que eso es opresivo, eso es injusto. Pero como la cosa está tan mal, yo me aprovecho de tu necesidad para mi beneficio. Esto no es propio de cristianos, pero como aquí no somos empresarios ninguno, bueno, hay uno muy pequeñito, pero no tiene empleados. Bueno, sí tiene empleados, bueno, perdón, no sé. Vamos, esto no es propio, esto no es propio. Cuando prestes dinero a un hermano, si lo haces alguna vez en tu vida, yo qué sé, pues no empieces con tu calculadora, a ver, le voy a dar tanto dinero, en el banco me dan tanto, el 1,3, pues le voy a pedir el 1,7 para ganar algo, porque si no, para eso lo dejo en el banco. Eso no es propio de los cristianos. Cuando lleves a tu hermano con un coche a algún sitio, no digas, bueno, hoy por mí, mañana por ti. Hoy te llevo yo y a lo mejor cuando yo te llame me llamas tú. No, llévale. Y si algún día te tiene que llevar a alguien, pues ya veremos. Bueno, lo siento. Además, fíjate, versículo al final dice: y ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Te acuerdas, Conchi, aquello de piensa mal y acertarás? Pues no es así. No se puede pensar mal y acertar. Hay que pensar bien contra el hermano. Pensar bien del hermano, del prójimo. No se puede pensar mal, porque eso fomenta la tensión, el odio, el egoísmo. Hay que pensar bien, lo voy a leer otra vez, por si me he confundido. 10 al final, ni ninguno piense mal en su corazón contra el hermano. Hay que ser buenos, no ingenuos, pero sí buenos. Ay, ten ánimo y no te dejes influir por los malos ejemplos de tu entorno. Ya terminamos, no temas. Segundo punto en casa de deberes. Ten ánimo y no te dejes influir por los malos ejemplos de tu entorno. Mira, de malas historias y de malos ejemplos sabemos todos. Y las hemos vivido y conocido. Versículo 7-11 está hablando de esto. Y los sucesivos. No te dejes influir por esos malos ejemplos. Los hay. Pero déjate influir por los buenos ejemplos, que también los hay. Y ya está. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Esto está en la Biblia. ¿Te acuerdas? Está en Romanos. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Si quieres aborrecer lo malo, tendrás que saber qué es lo malo. Hay que tener pesque, se dice ahora, me he dado cuenta. Esta palabra no la conocía. Hay que tener pesque, astucia, hay que tener habilidad, sabiduría. Hay que saber lo que es lo malo y hay que saber lo que es lo bueno. Pero hay que saber escoger. Ten ánimo. Todavía hay esperanza. Esto nos lo dice el capítulo 8. Aquí vamos a terminar. Ten ánimo.
perdón, ten ánimo porque todavía hay esperanza. Versículos 8, del 12 al 13. Mira, Israel fracasó, no hizo bien la reconquista. Bueno, es que empezó mal ya desde el principio. ¿Te acuerdas? Moisés se fue al Sinaí, mientras tanto la liaron con el becerro de oro. Luego, por eso estuvieron 40 años dando tumbos por el desierto, para que murieran todos los que habían estado implicados en aquello. Luego empezó la reconquista. Resulta que Israel se hartó de conquistar y de guerrear. Dejaron terreno por conquistar. Eso les trajo problemas durante siglos. Luego se enredaron con los dioses de la gente de los terrenos que no habían conquistado. Además se casaron con ella. Ya lo hemos hablado esto. Desastre. Luego estamos aquí en este momento, que aquello ya no es de Israel. Acabamos de decirlo al principio de este sermón. Es una provincia, la gente vive en ruinas, entre una ciudad destrozada, pero aún hay esperanza. Y hay esperanza, el versículo 8-14, léetelo, porque Israel se arrepentirá. Porque cuando hay arrepentimiento hay restauración, hermanos. Cuando tú vuelves a Dios, lo he hecho este mismo sermón al principio, cuando vuelves a Dios, Dios te sale al encuentro. Hay esperanza porque si reconoces que no cumplen las expectativas divinas, tienes la oportunidad de reorientar tu vida hacia ellas y obtener el encuentro con Dios. Y hay esperanza, y ten ánimo porque Dios promete, versículo 14, victoria final sobre los enemigos de su pueblo, que también tú tienes enemigos. El diablo, sin duda, tú mismo, tú misma, sin duda, pero hay más personas que te desean el mal, sin duda, pero también tienen más enemigos. Sí, tienen más inestabilidad laboral, precariedad económica, soledad, melancolía, enfermedad. Hay más, todos tenemos enemigos que nos persiguen y nos atosigan en la vida. Pero Dios promete victoria final sobre los enemigos de su pueblo. ¿Sabes cuál es el pueblo de Dios ahora? Dios ha hecho una cosa un poco extraña, pero las cosas iban tan mal con Israel que cuando Jesús nació, no quiero ser irreverente, pero en palabras de la calle fue algo como, vamos a parar. Bueno, voy a beber, sí. Fue algo como, vamos a parar. Y empezó con un pueblo nuevo, con una gente nueva, una relación nueva, una familia nueva. ¿Sabes quiénes somos? Y ahora yo digo, te pregunto, ¿acabaremos igual que los judíos? En otras palabras más claras, que a veces me lío cuando hablo. ¿Acabaremos exasperando a Dios como hicieron los judíos porque no dieron la talla? Pues no lo sé. Pero como somos tantos, hagamos una pregunta más fácil. ¿Acabarás exasperando? Ahora esta pregunta sí se entiende, y esta es la dura, pero es la que tú puedes contestar. ¿Acabaré exasperando a Dios como acabaron exasperándole los judíos? No ya las iglesias del siglo XXI, no, yo. ¿Acabará Dios, con perdón, no quiero ser irreverente, santamente harto de mí y de la manera en que vivo? ¿Y de lo bien que os doy el pego aquí cada vez que vengo a predicar? ¿De quién depende eso? ¿De Dios? ¿De la iglesia? Depende de mí. Bueno, y aquí termino. Hemos explicado medio sermón, pero no pasa nada. Como deberes, miráis los apuntes quien quiera y se lee 25 veces Zacarías y lo termináis en casa. Eso sí, me gustaría orar al Señor para que nos ayude a